La Ya. grabación está empezando y queremos saludar a todos los discípulos que han venido a este discipulado, ya sea en presencia o a través de posteriormente a través de las redes. Es nuestra eh, discipulado de la epístola a los Gálatas y tiene por nombre este discipulado de hoy: el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de discipularnos. Señor, por el grupo que hemos formado y que tú has formado, y que día con día vas agregando más y más discípulos. Gracias por los temas que nos has dado, Señor, y pues todas las ayudas que hemos recibido para prepararlos. Te damos gracias por ellas. No hay mérito alguno en nosotros. Todo lo haces tú, Señor. Todo lo pones tú de una manera especial como tú lo quieres. Nos has enseñado a ser dóciles y aceptar tu dirección. Gracias por la vida de Yazaret, su ministerio, también el discipulado de todos los que se aplican, Señor, en la iglesia. Dios es fiel y en todas las iglesias a ser maestros de los discípulos que tú has levantado en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues en mi caso me toca empezar. Vamos a abrir la palabra en Gálatas, precisamente ahí en Gálatas, capítulo 3. Y yo el viernes pasado me ocupé de los primeros 5 versículos. Están ya explicados y por lo tanto sigo con el versículo 6. Voy a ocuparme del versículo 6 al 14 de Gálatas 3, capítulo 3, del versículo 6 al 14. Eh, para ponernos en contexto, recordemos que esta parte de Gálatas es una defensa que hace Pablo de su ministerio y de el evangelio que él recibió por revelación directamente de Jesucristo. Incluso ya comentamos de un viaje a encontrarse con los discípulos bastantes años después, no solo una vez, sino 2 veces, para constatar que el evangelio que él estaba predicando era, coincidía con el evangelio que se predicaba principalmente en las iglesias de Jerusalén por los apóstoles. Eso lo vimos ya. Y después Pablo pues va a dirigirse directamente a los Gálatas y pues un poco a reprenderlos. Les llama insensatos y les llama que fueron fascinados, o sea, influidos de una manera poderosa para no obedecer a la verdad, aunque ya a sus ojos había sido presentado Jesucristo como crucificado. Y pues vimos también que el Espíritu fue recibido por fe, por oír con fe, y
y que pues es la manera de caminar por fe, contrario a las obras de la ley. Entonces, en ese contexto, Pablo sigue buscando y encontrando argumentos para convencer que el verdadero evangelio pues es el que él les predicó. Y los argumentos que presenta en esta porción que yo voy a leer son para contrarrestar a los judaizantes con sus propias premisas que ellos estaban usando. Lo voy a leer y después hacemos el comentario. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. No había mencionado a Abraham para nada hasta aquí, ya ha pasado el tercer capítulo. Pero de repente usa como argumento Pablo la vida de Abraham. Indudablemente que es un movimiento verdaderamente lleno de sabiduría del espíritu, porque él estaba, pues, se puede decir, debatiendo con algunos judaizantes que conocían la ley y conocían la fe judía. Y el padre de la fe, los judíos, y ahora vemos que es el Padre universal de la fe, pues es Abraham. Entonces, por eso es que menciona a Abraham, y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos judaizantes y en general los judíos, pues se sienten hijos de Abraham no por la fe, sino por la herencia en la carne. Han trazado su descendencia desde Abraham y por eso se sienten que son descendientes de Abraham. Pero aquí Pablo hace un cambio extraordinario y dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no por la carne, no por la herencia carnal, sino por la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Pues ahora Pablo quiere que consideremos a Abraham. Parece un raro movimiento en su argumentación, pero de hecho es algo muy sabio. Recuerda que recordamos que está contraatacando las enseñanzas de los maestros judaizantes. Y en cierto modo les dice,
estos maestros están usando este argumento. Es genial que tengan fe en Cristo. O sea, les dice así a los nuevos discípulos. Ahora, para permanecer aceptables a Dios, tienen que vivir como judíos. Estos son los argumentos de los judaizantes. Qué bueno que conozcan de Cristo. Pero para que tengan una aceptación completa con Dios, pues vivan como judíos, siguiendo las costumbres judías. Ahora Pablo, pues dice, yo parto de este punto para contrarrestar sus argumentos. Si el padre de los judíos es Abraham, y que el pueblo de Israel comenzó cuando Dios le prometió al patriarca Abraham, la patriarca de Israel, que él haría de sus descendientes una gran nación, viviendo en una tierra que Dios les daría y les daría su bendición. Esto lo dice en Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Génesis 12, del 1 al 3. ¿Cómo fue que Dios habló con Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no nada más las familias judías. El Señor desde el principio dio su bendición a todas las familias de la tierra. Aquí Pablo está llamando a Abraham como un personaje para apoyar sus argumentos en contra de los judaizantes. Y les dice a los cristianos gentiles, porque el ancestro de los judíos les mostrará que ustedes realmente pues han sido desviados de la verdad, fascinados por los maestros judaizantes. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos a Abraham vemos a un hombre que le creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Dios le dijo, ya lo leímos, vete de la tierra, de tu parentela, y Abraham le creyó a Dios. Él tenía muy buena posición ahí donde vivía con su familia, pero como Dios le dijo que saliera de allí, pues salió de allí a una tierra que Dios le daría. Le creyó a Dios y esto Dios lo tomó en cuenta como justicia. Lo que es más importante acerca de Abraham es que fue un hombre de fe. Le creyó a Dios. Pablo está diciendo, el padre fundador del pueblo judío estaría de acuerdo conmigo en la fe. En el versículo 16, en el versículo 6, pues eso dice que le contó como justicia. Significa lo mismo contar como justicia que declarar un estatus a alguien que antes no tenía. No es que Abraham haya sido un hombre exactamente justo, cumplidor de la ley, porque en época de Abraham no había ley, sino que le creyó a Dios. Y para Dios eso es suficiente. Creerle a Dios, no nada más creer en Dios, sino creerle a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia? Pues, por supuesto, es
la fe en la palabra y las promesas de Dios, y esa fe resulta en justicia. Por eso cuando analizamos en el área, en el tiempo de las preguntas, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre una persona solo moralmente buena y un cristiano? Pues el cristiano se le ha conferido de parte de Dios la justicia porque le ha creído a Dios, no nada más teóricamente, sino literalmente su vida además de creer en la muerte y la resurrección de Cristo, ha creído en las promesas y en la manera en que Dios quiere que vivamos. Le debemos nuestra obediencia y adoración. Entonces, de allí es que fluye una vida recta. Pero aquí tenemos algo más, algo único y en contra de toda lógica. La fe es tomada en cuenta como justicia. Cuando la Biblia nos dice que Dios nos toma en cuenta la fe de Abraham como justicia, significa que Dios está tratando a Abraham como si estuviera viviendo una vida justa. Hay comentaristas, intérpretes de la palabra que dicen que en efecto Abraham era un hombre muy apegado al corazón de Dios y hacía lo que Dios quería que hiciera. No vamos a entrar a analizar la vida de Abraham en todos sus aspectos, que hay muchos detalles, pero la justicia que le agrada a Dios es es fe con obediencia, una tipo de fe que goza del favor de Dios y es una clase de justicia. Vamos a ver más adelante que nosotros no tenemos esa fe, por eso pues humildemente venimos y nos acogemos a la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el texto no dice en Génesis que su fe fuera justicia, sino que fue tomada en cuenta como si fuera justicia. Se le acreditó por la gracia de Dios, por su misericordia, la fe de Abraham se le acreditó como una justicia y ahora pues le pertenece esa justicia a Abraham. Cuando Dios le acredita la justicia a alguien, le está dando un estatus legal. Aquí aprendemos algo más de Dios. Dios es muy exacto en todos los términos que tienen que ver con la justicia. Él en realidad los trata como justos y libres de condenación, aunque todavía seamos injustos en su corazón y en su comportamiento. La Biblia dice que por la fe estamos justificados. Obviamente nuestra conducción y nuestro progreso en nuestra vida en Cristo va estando más y más acorde con la justicia de Dios. Y esto es algo que va a diferencia de todas las religiones tradicionales, las cuales nos dicen que o estamos viviendo justamente y por lo tanto somos agradables a Dios, o sea que nos portamos bien para que Dios nos ame y cada día nos portamos más bien y hacemos obras más hermosas y sentimos que Dios nos ama más. Y la otra postura es que estamos viviendo pues tal como vivimos y por lo tanto un tanto alejados de Dios, pero Pablo y Abraham están mostrando que es posible ser amados y aceptados por Dios mientras pues estamos en ese proceso. Muchas personas no les gusta la palabra proceso. En realidad
Ya somos justificados por la fe, no por el proceso. Pablo hace el mismo razonamiento en Romanos cuando dice que Dios justifica. Pablo cita a Abraham para apoyar su argumento. Cuando una persona recibe una justicia que se le acredita o se le toma en cuenta, es decir, es justificado, él o ella, el estatus de justificados no es porque pues, han llegado en sus corazones a un nivel de sumisión y adoración. Tú y yo no limpiamos nuestra vida para poder ganar la justicia con la que Dios nos acredita. Más bien, recibimos esa justicia en la situación en que estamos, por la fe en Cristo. Es Cristo. Abogado tenemos por la fe. Por eso es que los descendientes de Abraham, dice Pablo, son aquellos que viven por la fe y no por la herencia carnal o de la carne. Lo que importa no es el linaje físico de Abraham, ser judío, sino el linaje espiritual, tener la misma fe que él tuvo. Los que viven por la fe son bendecidos, somos bendecidos junto con Abraham. Pero ¿qué significa vivir por la fe como Abraham? En primer lugar, él nos muestra que la fe salvadora es creer la promesa del Evangelio. Le creyó a Dios, dice el texto en Gálatas que leímos, le creyó a Dios. Y eso se le tomó en cuenta como justicia. Observemos, aquí las palabras son muy importantes, siempre son importantes. No dice que Abraham creyó en Dios, aunque ciertamente lo hizo. Creer en Dios no es una fe salvífica, una fe que trae salvación. Santiago 2:19, no lo vamos a ver ahorita, dice que incluso los demonios creen. Más bien, él tuvo que creer y confiar en lo que Dios realmente dijo en su promesa de salvación. Esto incluye reconocer que sin esa promesa de salvación en Cristo estábamos irremediablemente perdidos. Ese es un reconocimiento que hemos de tener para ser salvos, que estábamos perdidos y que por nuestras propias fuerzas jamás podríamos acreditar la salvación y la justificación. Y tener la fe en Cristo, ¿verdad? Tal como lo dice la Escritura. No le puedes creer a Dios, desde luego, sin creer en Dios. Pero puedes creer en Dios sin creerle a Dios. La fe que salva es diferente a la fe universal y general. Este es el punto con muchas religiones que solo y solamente establecen creer en Dios, pero no llegan al punto de creerle a Dios. En segundo lugar, Abraham demuestra que la fe salvadora es fe en la provisión de Dios, no fe en nuestro desempeño. El caso de Abraham está descrito en Génesis 15:2. Pues Abraham no tenía hijos, su mujer era estéril. Él no podía tener hijos, no obstante, Dios le prometió que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas. Esta promesa sí vamos a consultarla. Génesis 15:2. Porque de esa promesa, pues, se deriva todo lo que posteriormente sucedió. Génesis 15:2.
Lo voy a leer Génesis 15 desde el 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí viene el versículo pues de oro, ¿verdad? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Jehová, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredará? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3, un carnero de 3, una tórtola también y un palomino. Tomó todo esto, lo partió por la mitad, puso la mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de estos animales. Pasaban las horas. Abraham ahuyentaba las aves de rapiña. Mas cuando se puso el sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía como una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. De esa manera Jehová hizo un pacto con Abraham. O sea, así se acostumbraban los pactos serios en aquella época. Se sacrificaban animalitos, se partían en dos, se ponían uno de un lado y otro de otro, y se pasaba por en medio en señal de que pues no se iba a fallar en el pacto. Y Jehová pasó en medio de ellos haciendo un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Pues vamos a resumir. Abraham fue un hombre de fe, pero hay otra manera de vivir. Podemos vivir por las obras que demanda la ley. Y cada quien va a vivir por aquello en lo que crea. Si tú crees que tu vida está regida por la ley, pues vas a vivir por las obras de la ley. Y vas a confiar en las obras de la ley para, pues, tener felicidad y satisfacción. Lo que sea que vivimos es en esencia el resumen de nuestras vidas, lo que le da sentido y confianza a nuestra vida. Es muy revelador a estas alturas del estudio de la palabra de Dios y de nuestra vida preguntarnos, ¿por qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Qué es lo que me hace vivir? ¿En qué se basa mi vida? ¿Qué es lo que más me dolería perder? Y que si yo perdiera eso, sería como si no me quedara vida, como estas son las preguntas que ponen al descubierto los cimientos que tiene tu vida. En general, los que viven queriendo cumplir las obras de la ley viven inseguros, viven con temor de fallar,
porque las obras de la ley son muy exigentes. Y dice la palabra de Dios que el que falla en una, falla en todo. Así como tener la fe de Abraham trae bendición, el resultado de vivir por la ley, pues es estar bajo maldición. Y voy a dejar aquí, precisamente en este tema, mi participación, porque yo sé que lo que le toca a Yazaret y el tema que va a tomar es precisamente esto: la bendición de vivir por la fe o la maldición que vivir por la ley, las obras de la ley. Pues muchas gracias por haber estado atentos y dejo la palabra a Yazaret. Adelante, Yazaret. Bueno, hermanos, voy a continuar con el tema. Vamos a continuar con el capítulo 3, pero antes quiero retomar un poquito del capítulo 2, los últimos versículos del 19 al 21. Ajá. Voy a retomar, lo vimos en el estudio pasado, pero por tiempo me fui un poquito. Quiero retroalimentar, hermanos, esta porción de capítulo 2, y dice Gálatas 2, versículo 19. Porque yo por ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y hablamos, hermanos, mucho de esto que significaba, ¿verdad? Que ahora nosotros somos totalmente identificados con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, ¿verdad? Y hablábamos de por qué Pablo dice, ¿verdad? Esto de la ley, de por qué él es muerto para la ley y con ese fin vive ahora para Dios. Ahora, quiero aclarar un poco este punto, hermanos, porque si alguien que sabe es justificado, que ya conoció a Jesucristo y a través del reconocimiento, ¿verdad? De Jesucristo por fe, aún después de eso peca, eso quiere decir que la justificación por Cristo promueve el que aún podamos pecar, y la respuesta es no. Ajá. Si alguien que profesa, ¿verdad?, tener fe en Cristo, pero continúa con el mismo estilo de vida pecaminoso y reconstruyendo eso que Cristo vino a decir, nada nuestra vida antigua, nuestra vida pasada, pero entonces si a través de esa justificación nosotros seguimos reconstruyendo una vida pecaminosa por la que Cristo pagó, o sea, nos regaló la salvación por gracia, fue gratis para nosotros, pero a Cristo le costó. Él pagó un castigo de muerte, ¿verdad? Y si nosotros seguimos con esta vida sin hacer ninguna clase de esfuerzo para cambiar este estilo de vida, entonces esto es una prueba de que tal persona que se dice ser cristiana, pero no cambia realmente su vida, entonces nunca captó el evangelio, nunca verdaderamente entendió el evangelio que trae salvación, sino que entonces esta persona solo está buscando una excusa para vivir en desobediencia a Dios. Y es muy importante aclarar esto, hermanos, porque el tema que estamos estudiando se presta a como que entonces ya soy salvo por gracia, entonces ya puedo vivir deliberadamente de la manera que sea, en fin, que Cristo ya me justificó y Cristo ya hizo todas las cosas. Y es una línea muy delgada, y por eso es importante aclarar esta parte de este versículo, ¿verdad? La afirmación que hace Pablo entonces en estos versículos
es que sí, Pablo murió a la ley, ahora puede vivir para Dios. Y mientras que él, cumpliendo la ley, buscaba salvarse a sí mismo por sus obras, por su esfuerzo, siendo una persona muy moral o haciendo cosas aparentemente muy buenas, eso Pablo no lo hacía para Dios, lo hacía para agradarse a sí mismo o para obtener una recompensa de Dios, pero no lo hacía verdaderamente para obedecer y agradar al que había hecho toda la obra para él, ¿verdad? Por él, por su vida. Asimismo, por eso no hay que malinterpretar, hermanos, este versículo 20. No quiere decir que ahora dejamos todo el trabajo a Dios y nos sentamos a esperar a ver qué sucede, sino que esto quiere decir que ahora Cristo vive en nuestra vida, de modo que cuando nuestro pasado es borrado, porque eso es lo que hace nuestra nueva naturaleza, toda nuestra vida pasada es borrada, la historia de nuestros pecados es borrada, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro ahora es la vida de Cristo. Es decir, que ahora Dios vive nuestras vidas y entonces ahora Dios ve el pasado de Cristo, no el nuestro. Ahora Dios ve el futuro de Cristo, no el nuestro. Ve el presente de Cristo y no el nuestro. Y Dios nos ama como si ahora nosotros viviéramos la vida que Cristo vivió, no nuestra propia vida y a nuestra propia manera y bajo nuestros propios parámetros y esfuerzos. Entonces, ahora cuando vivo, ¿verdad? Y esta es una palabra clave que usa Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, esta palabra clave, vivir, suena como una forma muy cotidiana. O sea, nuestra vida, hermanos, Dios no está peleado con que la vivamos, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra casa, con mis amigos, en la escuela, con nuestras familias. Esto de que ahora Cristo vive en nosotros es que tomo mis decisiones y hago mis cosas, pero recordando quién soy ahora por la fe en Cristo. Y esta forma de vivir, hermanos, solo es cuando nos podemos mirar completamente amados en Cristo, santos en Cristo, que nos da el poder para verdaderamente arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir con alegría. Y esto también nos da el poder para conquistar nuestros miedos, para vencer las tentaciones, el pecado y obedecer a aquel que hizo todo esto posible. No es por nosotros, es porque entendemos verdaderamente la obra de Cristo. Y hermanos, bueno, esa parte la quería aclarar porque ahorita vamos a continuar con el capítulo 3 de Gálatas, pero yo voy a retomar desde el versículo 19. Es del 19 al 29, pero no lo voy a terminar. Entonces me voy a detener, voy a leer y me detengo y hasta ahí vamos a cubrir. Dice, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y hasta ahí me voy a quedar. Hasta ahí. Quedan pendientes del 26 al 29. Bueno, hermanos, Pablo aquí declara algunos propósitos de para qué fue entonces dada la ley, para qué Dios dio la ley. Primero dice Pablo, fue añadida por causa de las transgresiones.
esta frase no se explica por sí misma, hermanos, pero hay algunas formas de interpretar esta afirmación. Ajá. Y desde este punto de vista vamos a poder ver que muchas de las razones por las cuales fue la ley tienen como un punto negativo o una función negativa más que algo positivo. Sí tiene algo positivo, pero la mayoría es algo negativo, ¿verdad? Si lo podemos ver. Primero es que la ley fue añadida, dice Pablo, ¿verdad? Para limitar o restringir la transgresión. Entendida así, la ley entonces, hermanos, mantiene el pecado bajo control. La ley actúa como un disciplinador que frena la tendencia humana hacia la desobediencia a Dios. Ya vimos que cuando estaba Abraham, ¿verdad? Y a Abraham le fue contado por justicia su fe, no existía en ese momento la ley. Eso no quiere decir que el hombre no pecaba, el hombre pecaba, ajá, y no había una medida para medir la gravedad o la magnitud, ¿verdad? De las acciones que hacían los hombres, pero era delante de Dios, era desagradable, era pecado. Es hasta que llega Moisés, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, que fue el mediador por el cual Dios dio la ley. Y entonces, a través de esta ley, ahora sí, había como una medida para decir, pues si hago esto, ¿qué dice la ley de Dios? La ley dice que eso es malo, ¿no? Si hago esto, ¿qué dice la ley de Dios? Pues la ley de Dios dice que esto también no es correcto. ¿Le desagrada a quién? A Dios, a Dios. Esa es la esencia de la ley, pues viene de la moral de Dios. Después dice que la ley fue añadida para proporcionar un medio de tratar con el pecado. Y vemos, hermanos, que a través del sistema de sacrificios que se implementó temporalmente en el tiempo de Moisés, cuando se levantó el tabernáculo, había una serie de sacrificios que eran como una forma de expiar el pecado, aunque era provisional hasta la venida de Cristo. Ajá. Pero este sistema de sacrificios que mediaba, ¿verdad? De cierta forma el trato hacia el pecado que los hombres seguían cometiendo, solo funcionó hasta que vino Cristo y duró todo el tiempo, pues mientras estaba el tabernáculo, el templo de Dios, los sacerdotes. Después, también otro propósito es que la ley fue añadida para restringir un poco a Israel y mantenerlo separado del resto del mundo durante un periodo determinado. ¿Por qué? Porque los propósitos redentores de Dios, hermanos, también dependían de la preservación de esa línea a través de la cual llegaría la simiente, que es la promesa que le dio a Abraham. Tenía que preservar la línea sanguínea también, de donde iba a venir el Mesías. Ajá. Entonces le dio a Israel la ley para mantenerlo diferente o diferenciado de otros pueblos, otras culturas, de lo que conocemos como los gentiles. También la ley fue añadida para provocar la transgresión, o sea, según este punto de vista que Pablo dice, ¿verdad? Que fue, ¿para qué fue dada la ley? A causa de las transgresiones. Bueno, también la ley provocaba la transgresión, o sea, la ley incitaba o incita activamente a las personas a pecar. Cuando se combina con la obra de la carne en el corazón humano que es pecador por la vieja naturaleza, la misma presencia de la ley lleva a los seres humanos a afirmar que están separados de la voluntad de Dios. Por eso la ley también provoca de cierta forma la transgresión. La ley también, hermanos, fue añadida para exponer el pecado, convirtiéndolo en una violación obvia de una ley conocida, o para convertir el pecado en una transgresión de la voluntad revelada de Dios. De esta forma, entonces la ley convence a las personas de violaciones específicas de la voluntad de Dios, y de esta forma Dios puede tratar decisivamente con el pecado a través de la obra de Jesús. En otras palabras, cualquiera que sea la función de la ley, esta
estaba limitada hasta el momento que viniera la simiente a la que se le hizo la promesa en Génesis. También en Génesis 3:19 vimos esto, cuando pecan Adán y Eva, se da una promesa, ¿verdad? Y le dice que a la serpiente, que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Está hablando de Jesucristo. Ajá. Entonces, la naturaleza predominante de la ley es negativa. Ajá, es algo como que malo. La ley tampoco podía dar vida y tampoco pretendía ser el medio por el que llegara la justificación, es decir, el medio por el que nuestros pecados fueran completamente quitados. No, la ley nos mostraba que éramos pecadores merecedores de la muerte. Ajá. Entonces, si la escritura, que es la palabra de Dios, se equipara a la ley, es lo que conocemos como la ley, entonces dice Pablo que también funciona para aprisionar todas las cosas bajo el pecado. Esta situación de estar bajo la ley hasta que llegó la fe se compara o es igual a un confinamiento o a una prisión. La ley, y dice Pablo, era un ayo, hermanos, era un tutor, una persona que instruía, y dice que la ley nos sirvió como ayo. La ley era un tutor cuyo papel terminó una vez que vino Cristo. Ahora, así como vemos estas metáforas en cómo Pablo utiliza qué es la ley y el motivo por el cual fue dada, tanto si vemos la ley como un guardia, ¿no? Como un guardia disciplinador o como un tutor, ambas figuras de la ley eliminan la libertad. En ambos casos, entonces, la relación con la ley no nos acerca íntimamente a Dios ni personalmente a Dios, sino que tanto como guardia o como tutor, la ley se basa en un sistema de recompensas y castigos. Ajá. Y en ambos casos, entonces, se nos trata como presos o como esclavos o como niños, según Pablo, ¿no? O sea, para la ley, que era nada más un tutor, era un guardia que nos iba a encaminar hacia Cristo, pero bajo la ley somos tratados o como niños o como esclavos. Y Pablo explica entonces que cualquier religión que no se basa en el evangelio se caracteriza por un sentimiento de esclavitud y una relación impersonal, pues con Dios, motivada por un deseo de las recompensas y temor a los castigos. Y esto, hermanos, lo que causa en el creyente que vive por la ley, por las obras, lo que causa es una ansiedad sobre la aceptación por Dios. Es decir, si yo hago algo malo, ya estoy ansioso de pensar, Dios se va a enojar conmigo, Dios me va a castigar, ¿no? Y si hago algo bueno, es como que, no, Dios me va a recompensar porque hice algo muy bueno. No, Dios está conmigo porque he hecho todas las cosas bien. Entonces, este sistema de estar bajo la ley de las obras no nos acerca en una relación íntima con Dios, donde no tenemos ninguna duda de su perdón, su restauración y su transformación de nuestras vidas, sino que creemos que lo que yo haga o no haga me va a acercar, a dar aceptación delante de Dios o rechazo. Ajá. Entonces, esta metáfora de la ley como un tutor que usa Pablo, que cuando dice el ayo es un tutor. Esta metáfora de la ley como esto le da entonces a la ley un propósito educativo. Y aquí viene como el único beneficio bueno, ¿no? De la ley. Le da un propósito educativo. Apunta más allá de la ley misma. O sea, así como un tutor busca preparar a los niños y enseñar a los niños para que cuando ellos crezcan en su vida como adultos, como personas libres, esas personas mantengan valores y principios en su vida. Ajá. De esta manera, la ley como tutor apunta a una vida no de cautiverio, sino de libertad.
porque la ley apunta a Cristo. Ese era el único propósito positivo que podemos ver de la ley. Apuntaba hacia Cristo, a que ya no íbamos a tener una vida de cautiverio, de esclavitud, de niños inmaduros, de carácter inmaduro en nuestra vida, sino de libertad. Ya apuntaba a que ya no íbamos a tener una relación impersonal basada en recompensas y castigos, sino en una relación íntima con Dios. Apunta ya no a una vida de inmadurez como niños fluctuantes, sino a una madurez de carácter en nuestra vida. Hoy en día, hermanos, la ley sigue cumpliendo este deber que fue dado por Dios, porque Dios dio la ley con un propósito. Es lo que Pablo quiere hacer entender, ¿verdad? Ahora, no debemos omitir la ley o sobrepasar la ley y dirigirnos directo al evangelio, porque ningún hombre jamás va a apreciar el evangelio, la obra redentora de Jesucristo, hasta que sea confrontado con la ley de Dios y la ley le muestre la necesidad que tiene de ese evangelio. Es solo cuando somos entonces conscientes de las tinieblas en las que vivimos sin Cristo, conscientes en la oscuridad en la que andamos, que solamente así podemos apreciar la luz de Cristo, las buenas noticias alumbrando nuestros corazones y toda tiniebla en nosotros. Pablo dice, ¿verdad?, que también un propósito de la ley era aprisionar todo bajo el pecado. Pablo afirma que la escritura aprisionó todo bajo el poder del pecado. Y aquí escritura, hermanos, esta palabra es la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento, que a través de la ley ponía todo bajo el poder del pecado. ¿Ah? Entonces, Pablo dice en Romanos 3:9, ¿verdad? Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado, ¿verdad? Otras versiones dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tanto el judío como el gentil están sujetos a la experiencia universal de la esclavitud por el poder del pecado a través de la ley. Ajá. Por eso es que dice que la ley encerró todo bajo pecado, para que de ese mismo modo todo necesitara la libertad de Cristo, la redención de Cristo. Otro propósito de la ley, hermanos, era confinar al pueblo de Dios. Antes de que llegara la fe en Cristo, nosotros estábamos confinados bajo la ley y estábamos encarcelados, según las metáforas de Pablo, hasta que se revelara la fe venidera. A pesar de los esfuerzos de algunos, ¿verdad?, por describir este aprisionamiento como una protección, no es de esa forma, porque esta frase que significa bajo la ley en Gálatas tiene esta connotación negativa. O sea, estábamos aprisionados, éramos esclavos bajo la ley, condenados a muerte. Ajá. Entonces, mientras que la ley sirvió para proteger al pueblo de Dios, para que la promesa que se le fue dada a Abraham se cumpliera en Cristo, ¿verdad? Y a través de esa simiente llegara pues el Mesías, ¿verdad? Cristo, el Salvador. El enfoque aquí que da Pablo es que es de confinar al pueblo de Dios bajo el poder del pecado para hacer que su necesidad de redención sea muy evidente. Con ese propósito dice que la ley encerró todo bajo pecado, para que fuera evidente que todos necesitábamos un Salvador, porque por nosotros mismos no éramos capaces de cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, ya lo mencioné antes, hermanos, ya voy a acabar, pero el objetivo de la ley como un tutor que instruye a un niño es que cuando ese niño crezca, permanezcan los valores y los principios de vida. Y aunque el niño esté libre, aparentemente, libre de un tutor, pero ahora el niño que ahora es adulto,
no va a abandonar esos principios, sino que va a tratar de vivir lo más parecido a ellos. Entonces, con el evangelio que es todo lo contrario a la ley, nosotros ya no obedecemos la ley por temor al rechazo o al castigo de Dios, pero ahora somos capaces de entender y captar esta salvación que fue por una promesa, y eso hace que nuestros corazones se llenen de gratitud y de deseo por complacer y ser como nuestro Salvador. Entendemos que no había otra manera, que estábamos condenados, éramos prisioneros, estábamos en la peor condición. Y entonces el que Cristo nos haya regalado, ¿verdad? Gratuitamente su gracia, su amor, ahora eso llena nuestro corazón de gratitud y nos hace actuar en pro, ¿verdad? De complacer y querer agradar a Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Y la manera en cómo agradamos a Dios es obedeciendo, ahora sí, la ley de Dios en total libertad. Esto es muy diferente. Es muy diferente obedecer la ley en esclavitud a obedecer la ley en libertad. Sin el evangelio, hermanos, de la obra de Cristo, tal vez podamos cumplir la ley. Tal vez nos esforcemos y logremos cumplir la ley, pero la vamos a odiar, la vamos a aborrecer. Usaremos la ley, ¿no? Viviremos queriendo ser buenos y morales, pero no vamos a amar la ley de Dios. El evangelio nos ayuda, nos enseña, nos conduce a amar la ley de Dios. Cuando entonces comprendemos esto, hermanos, esta salvación que viene por la promesa hecha a Abraham por la fe, ya no obedecemos a Dios por un beneficio propio o para conseguir cosas de Dios o para que Dios me haga un milagrito, sino que ahora obedecemos por amor a Él, ¿verdad? Usando el contenido de esa ley para complacer y agradar a nuestro Padre. Solo de esa forma, hermanos, la ley, ¿verdad? Viene a ser un beneficio para nosotros. La ley y la gracia obran juntas en el tema de la salvación. Obran juntas, pero tienen funciones diferentes. Nosotros no podemos decir que llegamos a conocer del Evangelio de Cristo con un sentimiento de mucho gozo, de mucha felicidad, sin antes haber sido expuesto nuestro pecado y la gravedad de nuestra vida pecaminosa delante de Dios. Porque solamente de este modo, hermanos, cuando conscientemente comprendemos cuán incapaces y profundamente pecadores y enemigos de Dios éramos, es cuando comprendemos conscientemente esta verdad, hermanos, cuando entonces ahora el mensaje de salvación nos libera verdaderamente y nos vivifica. Si nosotros pensamos que nunca fuimos tan malos, entonces la gracia nunca nos estemos viviendo pecaminosamente. Y eso es una muestra de que verdaderamente no hemos conocido o captado el evangelio. Nunca vamos a alcanzar, hermanos, a dimensionar el pago de Cristo por nuestra deuda hasta que la ley de Dios no confronte nuestro pecado. Y voy a concluir con esto, hermanos, y vamos a poner mucha atención en esto. La ley no se cumple primeramente, sino que la ley nos dirige a ver al que ya la cumplió en plenitud y que en la cruz nos dijo cuánto nos ama dando su vida siendo nosotros aún pecadores, llevándonos de ese modo ahora querer ser como Él, vivir para Él y por Él. Es entonces cuando la ley tiene sentido en nuestras vidas. Y hermanos, pues con esto concluyo. Quiero dejar algunas preguntas para meditar en este tema. Y primera pregunta para los que anotan, dice, piensa en tu conversión o en la primera vez que entendiste el evangelio.
¿Cómo cambió la percepción que tenías sobre la ley de Dios? Primera pregunta. ¿Cómo cambió la percepción que tenías sobre la ley de Dios? Segunda pregunta. ¿De qué manera conocer la ley de Dios aumenta tu gratitud hacia Cristo? ¿Qué diferencia hace esto en tus afectos? ¿De qué manera conocer la ley de Dios aumenta tu gratitud hacia Cristo? ¿Qué diferencia hace esto en tus afectos? Tercera pregunta. ¿Por qué obedeces tú la ley de Dios? ¿Alguna vez la obedeces por razones equivocadas? Tercera pregunta. ¿Por qué obedeces tú la ley de Dios? ¿Alguna vez la obedeces por razones equivocadas? Y bueno, hermanos, con eso yo concluyo esta parte y vamos ahora para terminar. Bendito Dios, pues te damos gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que este estudio, Señor, lo podamos seguir meditando a lo largo de la semana, Señor. Gracias porque esta herramienta nos permite reproducirlo, Señor, las veces necesarias, Padre. Y yo te ruego que haya, Señor, esa disposición de meditar en esto, Padre, de ponernos verdaderamente a estudiar, Señor, este tema, Padre, a profundidad, mi Dios, buscando una revelación tuya, Señor, y que esa verdad, Señor, que es tu palabra, Señor, que es tu evangelio, Señor, produzca en nosotros, Señor, un fruto, Padre bendito. Yo te ruego, Señor, que mis hermanos, Señor, puedan pues tener esta comunión contigo, Señor, durante la semana y tú nos enseñes, Señor, a todos, Padre, si de alguna manera, Señor, hemos estado haciendo las cosas equivocadamente, Señor, o tratando de cumplir requisitos o méritos, Señor, para alcanzar, Señor, algún beneficio tuyo, bendito Dios. Yo te ruego que a través de este estudio, Señor, tú nos redargullas, Padre, y nos instruyas hacia lo correcto, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque dice tu palabra en Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala. Y tú eres, Señor, dice que tú la das en sobreabundancia, Señor. Estamos, Señor, necesitados, Padre, de esa sabiduría, Señor, santa, divina, Señor, que solo puede venir a través del Espíritu Santo, Señor. Y la pedimos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú la des abundantemente, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones. Gracias, gracias. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones.